Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Ventana Cultural de Torrevisión. Hoy tenemos como invitada a Atenea, su nombre artístico, Pilar Campo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maya. ¿Qué tal? Bien. Bienvenida a Gracias. Ventana Cultural, a Torrevisión. Tú ya conoces este sitio porque tiene muchas actuaciones aquí en nuestro municipio, ¿no? Sí. Bueno, sí, Atenea, ¿cómo me llama la atención este nombre artístico, no? Sí. Sí, todo empezó cuando empecé a hacer actuaciones en solitario, más con el violín eléctrico y demás. El representante que en aquel momento me llevaba me dijo que me pusiera un nombre artístico y pensé en ese nombre que siempre me había gustado y digo, mira, pues es la oportunidad. Además me gusta lo que significa, ¿no? La diosa de la sabiduría. Sí, ya sabemos. Sí, todo eso. Bueno, eres violonista. ¿Qué es lo que te inspiró a tomar esta carrera? La verdad es que yo tengo un hermano un año mayor y siempre le ha gustado mucho la música. Entonces él, un año antes que yo, entró en el conservatorio como pianista y entonces un poco por inercia entré yo al año siguiente. Después, con los años, yo he echado la vista atrás y yo me he dado cuenta que yo desde chica me llamó, por ejemplo, lo primero que me llamó la atención fueron las 4 estaciones de Vivaldi, que ya hay cuerdas, que son violines y demás. Pero yo en ese momento no era consciente de eso, yo eso he sido consciente después. Así que bueno, bien, a día de hoy me alegro. Una carrera que tienes una formación muy amplia y vamos a empezar y me gustaría preguntarte sobre tus actuaciones por la orquesta, ¿no? Sinfónica Pop del Sol. Sí. Cuéntanos, Pues, ¿cómo la describirías? Pues la verdad es que es un proyecto muy bonito, que en el que me rodeo de muchísimos profesionales y siempre da gusto. Y nada, y sobre todo eso, es de las cosas que hago de las que más disfruto. Desde el año 2021 que se hicieron pruebas para formar la orquesta, pues ahí estamos. ¿En qué tipo de repertorio lo que se toca? Pues hacemos un poco de todo. Hacemos música sinfónica, música de cine, hacemos musicales. Yo ya he formado parte de 2 de ellos. Y bueno, hacemos también música en Semana Santa siempre hacemos el concierto de Cuaresma. Y nada, y un poco eso. No paráis, no para. No. Has participado en espectáculos musicales muy importantes como el de Gypsy, ¿no? De Sí. Antonio Banderas, Sí. También Company, ¿no? Company, sí, que Sí. era él el protagonista. Y eso fue una experiencia maravillosa, o sea, ver a Antonio todos los días salir y actuar como si estuviera yo en la primera fila, ¿no? De la butaca, o sea, eso es un placer. Trabajar al lado de Antonio Banderas es exigente, ¿no? Es muy exigente con... Sí, es muy exigente con el trabajo, con todos, pero sabe, lo lleva muy bien, sabe cómo hacerlo. Y además es que cuando hay alguien tan profesional delante no te queda otra que intentar estar Además a su altura. son experiencias que aprende, ¿no? A la altura de personaje como él, ¿no? Claro, cómo se trabaja, cómo... Total, sí. ¿Y cómo es la dinámica de tocar en el musical en comparación con una orquesta musical? Porque hay diferencia, ¿no? Claro, bueno, lo primero que me sale decirte es que somos menos, somos poca gente, estamos normalmente o en foso, no estamos propiamente en el escenario. Después, bueno, los ensayos son muy exigentes, son muchas horas, porque todo tiene que salir perfecto, pero bueno, una vez que ya está montado, al final haces lo mismo todos los días. Entonces, bueno, pues tiene sus particularidades. Pero la diferencia, ¿cuál es? Digamos, no en la hora de tocar, porque no es lo mismo tocar entre un equipo pequeño, ¿no? Claro. Que tocar en un escenario con un musical tan importante que todo el mundo ha hablado de él. Claro. Bueno, pues al final es que ahí, ¿sabes qué pasa? Que somos muchísima gente, entre técnicos, actores, cantantes, bailarines, músicos, y cada uno pone su granito de arena. Entonces, pues al final como que no tienes la importancia de ser tú el centro de atención, pero tu granito de arena es muy importante. Entonces es como tienes la sensación de que entre todos se está haciendo eso y es bonito. ¿Qué sensación, hablando de sensaciones, qué sensaciones tuviste cuando te comunicaron de que vas a actuar en este espectáculo?
Pues imagínate, hombre, sobre todo fue cuando hice el primero, Company. Vamos, desde que soy adolescente, yo ya observé lo que era el mundo de los musicales, del teatro, y yo ya sabía que yo quería formar parte de algo así, más que de una orquesta propiamente sinfónica. A mí el teatro me encanta. Entonces, claro, pues imagínate, cuando me lo comunicaron, pues de pronto fue como una cosa que yo había soñado, no sabía si sería posible en algún momento, y de pronto se hizo realidad. Entonces, pues imagínate, súper contenta. Y ya con el segundo, con Gypsy, pues encantada, la verdad. Ha sido una experiencia muy bonita. ¿Qué te pasó la primera sensación que subes a este escenario? La primera sensación, dime pues, la verdad. Pues nada, se te coge un pellizco. Con mucho nervio, ¿no? Con un poco de nervio y nada. Y bueno, y a los 5 minutos se te pasa porque te tienes que concentrar y entonces ya estás pendiente de lo que tienes que estar pendiente. Pero sobre todo eso, los primeros minutos que sale, la gente aplaude, que... Pues hombre... Se abre el telón y aquí estoy yo, claro. Un montón de gente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que te ha aportado toda esta experiencia a tu trayectoria musical? Bueno, pues sobre todo un cierto ya bagaje profesional y bueno, y después la gente que conoces, que es, como te digo, todos en su trabajo son profesionales y sobre todo eso, la gente que te rodea, el poder trabajar con ellos y nada, que estás muy emocionada, sí. Que mucho has aprendido con esto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Has evolucionado mucho. También tienes una larga trayectoria en el teatro lírico andaluz. Sí, en Telea, sí, con Pablo Prados, sí. ¿Cómo ha ido evolucionando estos años? Pues mira, yo con teatro lírico empecé, que aún no había acabado la carrera, no sé si era 2010, y prácticamente hasta el día de hoy o hasta hace muy poco he formado parte de esa compañía y bueno, ahí he aprendido muchísimo porque han sido muchos años. Tiene también, o sea, se propician situaciones muy particulares que te hacen estar muy atenta y tener que resolver situaciones ya casi con el público sentado. Y entonces, hombre, con Teatro Lírico Andaluz me he formado como profesional, está claro, y me ha aportado mucho. Que antes he dicho que tienes mucho que ver con los eventos aquí culturales de nuestro municipio. Sí. Y has participado, actuado aquí en muchísimos de ellos, aquí que tenemos muchísimos actos culturales. Y has estado en varios de ellos, entre ellos que estamos viendo algunos por ahí. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Y qué supone para ti? Pues la verdad es que me gusta mucho poder formar parte de eso y además, tal y como dices, a raíz de trabajar aquí me he dado cuenta la cantidad de actividad cultural que hay aquí en el Laurín de la Torre. Y pues la verdad me gusta por ese lado de que haya esa apuesta por la cultura y formar parte de ello pues me agrada mucho, la verdad. Así que nada, yo encantada de seguir viniendo a las exposiciones, aparte de conocer artistas, vamos, que lo estamos viendo ahí, con una pintura y un arte... Juan de Miguel, ¿lo conoces? Sí, Juan de Miguel. Por ejemplo, ese fue la primera exposición que hice, fue la de Juan de Miguel. Sí, sí. Y la verdad es que es estupendo, porque conoces eso, a más artistas. ¿Y qué supone para ti? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí, por ejemplo, en estas exposiciones hay mucho público, pero no lo mismo que en un teatro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué supone para ti? Bueno, al final cada cosa sí tiene su aquel, ¿no? Al final... En estas estás tú, el centro de, claro, aquí de la estoy mirada. sola, soy el centro de la mirada, me graban, me ponen la cámara muy cerca, entonces, bueno, tiene su particularidad. Quizás no es tan exigente técnicamente como puede ser cuando toco en el teatro o toco con la orquesta o lo que sea, pero bueno, ahí soy el centro de atención, como dice. Y al final el trabajo es solo lo que yo hago, lo que, ¿sabes? Ahí mandas tú. Claro, efectivamente. Entonces tiene una presión añadida que bueno. Pero controlada, sí, ¿no? Sí, controlada. Y hablando de controlar y tal, ¿algunas anécdotas que te ha pasado mientras estás actuando y tuviste que improvisar? Porque siempre hay que improvisar, ¿no? Totalmente, no? Bueno, eso, pues miles cada día, desde sonido de que de pronto un día no me vaya bien el sonido, desde que haya empezado a tocar y me dé cuenta que se me ha olvidado encender la petaca y por tanto no está saliendo el sonido fuera,
desde una partitura que me suena el audio y está en otra tonalidad, o sea, esas cosas me han pasado. Pero bueno, hay que resolver, hay que tirar para adelante. Improvisar. Improvisar y ya está. Y hombre, y a unas malas, si un día tienes que decir perdón, me he equivocado, vuelvo a empezar, pues no pasa nada tampoco. Tú cuando vienes a actuar, seguimos hablando de aquí en nuestro centro cultural, también te he visto en la platea. Sí. En la platea también, ahora que recuerdo. Tú previamente vas ensayando, ¿no? Claro, sí, yo normalmente más o menos ya tengo pensado lo que voy a tocar. Sí, sobre todo en las primeras canciones, que son cuando te graban, cuando son las que más pienso. Y nada, todo bien, porque después en este tipo de cosas el público es tan agradecido que al final es que vienen y te felicitan y hablan contigo y te preguntan. Entonces, al final es lo que te digo, los 5 primeros minutos estás un poco tensa, pero ya después nada. Ya te vas relajando, claro, ¿no? Ya después todo bien, sí, sí. Hablando de lo que vas a tocar, la música y tal, ¿las sueles tocar las mismas en todas las exposiciones o según el contenido de la exposición? Claro, intento que vaya un poco acorde al público y a la exposición en sí. Bueno, hay veces que sí que hay temas que repito y otras veces que no. O sea, yo tengo un repertorio bastante amplio y entonces voy cogiendo de ahí pues también un poco lo que en el momento vaya yo viendo que pega, ¿no? Por la situación concreta. ¿Y dónde te encuentras más cómoda, sinceramente? ¿Sola actuando o...? Ah, bueno. Porque tiene su cosa, ¿no? Es que cada cosa tiene lo suyo, pero bueno, es cierto, es que, pues mira, cuando llevo mucho tiempo actuando sola, echo de menos actuar en grupo, y cuando llevo mucho tiempo actuando en grupo, echo de menos las bondades de actuar sola, que al final, pues bueno, al final te tienes que aguantar a ti misma y ya está. Entonces, bueno, me gustan las dos cosas, para mí son complementarias, no me gustaría tener que elegir, nunca. Tú vas haciendo equilibrio, ¿no? Lo voy alternando. Exacto, cuando ya he hecho de menos una cosa, voy ahí y dejo la otra, pero siempre estás con las dos, ¿no? Al final y al cabo, sí, siempre estoy con las dos. Bueno, volvemos a hablar del espectáculo Gypsy. A ver, yo sé que te aportó muchísimo, son muchísimas horas de trabajo, de ensayo, de desplazamiento, porque habéis tenido que ir también a Madrid, si no... Sí, bueno, en este caso yo no he ido a Madrid, yo no lo he hecho, me he quedado aquí en Málaga porque tenía otros proyectos, pero bueno, sí fui de visita al estreno. En Company sí que fui a Madrid, sí que lo hice en el Teatro Albéniz. ¿Y cómo ves tu evolución entre un espectáculo? No, porque el Company fue el primero, ¿no? Sí, Company fue el primero que se hizo, efectivamente, en el teatro, y sí, también fue el primero que hice yo. ¿Diferencias, dice, entre los dos musicales? Sí. Bueno, al final no le encuentro tantas diferencias, pero sí, la temática, al fin y al cabo, quizás sería la diferencia más significativa. Después, al final la música son bastante semejantes por el compositor y demás, entonces, bueno, no sé, no lo encuentro tan diferente yo. ¿Y la evolución, tu evolución, cómo la describirías? Bueno, pues siempre intentando mejorar, la verdad, siempre eso, intentando evolucionar. Pero bueno, desde el primer momento siempre intento dar lo mejor de mí. Sí, Antonio Banderas, ve esta entrevista, que por favor que siga contigo, contando contigo. Bueno, sí, espero. ¿Verdad? Sí, Antonio de los que echa mano a los malagueños, ¿no? A los malagueños, sí, ¿no? Sí, bueno, grabaciones, aparte de estos musicales y tal, también has participado en muchísimas grabaciones, ¿verdad? Sí. Como es el caso de disco producido también por Antonio Banderas, uno de ellos, ¿no? Claro, sí. Grabamos en su día Company, que creo que ese disco ya está fuera. Sí. Después ellos hicieron otro musical el verano pasado, que fue tocando nuestra canción, que yo no participé en el musical, pero sí que participé en la grabación. También hice la grabación de ese disco. Más recientemente hicimos la del musical último, la de Gypsy. Y después, bueno, grabamos casi todos los conciertos que hacemos con la orquesta. El de Cuaresma está también grabado y alguno más seguro por ahí, que ahora mismo no se me está olvidando, pero seguro que tenemos alguna cosa más. Son muchos lo que tienes por ahí. ¿Qué sientes al saber que tú
estas colaboraciones tuyas, participaciones tuyas, quedarán, que lo escucharemos muchísima gente, por ejemplo, como ahora en Semana Santa. Y ¿qué es para ti? ¿Qué supone eso para ti? Pues hombre, no puedo evitar pensar que de alguna manera ese es mi granito de arena que me trascenderá, ¿no? Sí. Que eso quedará ahí. Y pues la verdad que es gratificante. Nunca había pensado que eso pudiera pasar, la verdad. Y bueno, me gusta, me es gratificante, sí. ¿Y cuáles las grabaciones en las cuales has participado que ha resultado para ti más satisfactoria? Satisfactorias todas, la verdad, al final satisfactorias son todas, porque además la grabación es una cosa muy especial, porque tiene que salir todo muy bien, es muy complicado porque tienes que estar también, hay mucha tensión porque no puedes hacer ruidos, no puedes, y entonces las horas que estás casi inmóvil, solamente intentando tocar, que te salga lo mejor posible. Entonces al final las he disfrutado todas y todas son gratificantes para mí, no podría destacarte una en concreto. ¿Y cómo se puede comparar la experiencia de grabar un disco musical con tocar en vivo? Claro, bueno, ahí tienes que... es que en tocar en vivo lo que pasa está sucediendo y no hay vuelta atrás, no puedes borrarlo ni puedes... Se improvisa y, claro, sigue, ¿no? Y claro, continúa. En una grabación tienes que hacerlo muy bien para que quede perfecto, pero si eso no pasa, se para y vuelves a empezar. En un espectáculo en vivo tienes que seguir para adelante, pase lo que pase. Entonces, que el público no se dé cuenta. No, el público no se debe dar nunca cuenta. Entonces, bueno, pues tienes al final esa diferencia de que es que tienes que seguir hacia adelante con lo que salga en ese momento. Ha ocurrido, imagino, en todas estas grabaciones que has participado, que duran y empiezas... ¿Cuántas veces habéis tardado en una grabación? Por ejemplo, la de la Cuaresma. Sí, bueno, eso no se puede casi predecir, pero muchas horas, o sea, siempre más de las que se habían pensado. La grabación es de lo más tedioso que hacemos, la verdad, porque lo que te digo es que muchas veces te puedes tirar con una pieza 2 horas y después quizá otra hacerla en 20 minutos. Entonces, impredecible al final. Pero bueno, sí, es de lo más duro es eso. Sí que te gusta, siempre que te llamen, vuelves aquí a nuestro municipio. ¿Tienes algún proyecto aquí para nuestro municipio? ¿Vuelves pronto? Pues mira, sí, vuelvo, no sé, te sé decir ahora mismo la fecha, pero sé que vuelvo, creo que en mayo, a final, tercera semana de mayo me suena, o tengo una fecha más ya para cerrar esta temporada y ya pues cuando pase el verano volveremos a aparecer por aquí. Bueno, hablando de mayo, que tienes otro proyecto, ¿no? Que sí, como es la ópera, ¿no? Que a mí me gustaría que nos explique, a ver, hablamos de este proyecto. Pues ahora recientemente justo hemos empezado con los ensayos de la ópera que hacemos ahora en el teatro, que se llama El Caballero de Olmedo, que está escrita por Arturo Díez Boscovi y nada, pues con muchas ganas de hacerlo. Yo ya la vi cuando se estrenó en Madrid y nada, y ahora pues con muchas ganas de hacerlo nosotros propiamente. Lo hacemos en concierto, no es representada, pero bueno, con mucha ilusión. Es muy complicado, hay que estudiar mucho, los ensayos son duros, pero bueno, saldrá bien. Son más duros que el resto, ¿no? Sí, sí, al final va acorde siempre un poco también a la exigencia técnica de la obra que se está haciendo, y en este caso las exigencias son altas. Así que... Más todavía, ¿no? Más nervios, ¿no? Más si se puede todavía, sí. Bueno, ahora me va a contar quién es tu violonista preferido. Bueno, seguramente habrá más, ¿no? Sí, habrá, claro que hay más. Bueno, ahora mismo y que esté vivo te digo Perlman. Isaac Perlman sería mi preferido. ¿Y con quién te gustaría tocar? En un vivo. ¿Cómo, perdón? ¿Con qué te gustaría tocar en un vivo? En un vivo. Bueno, pues es que hay muchas personas con las que me gustaría y otras muchas ya lo he hecho. Entonces, al final cualquier persona que me guste como su trabajo, me va a gustar trabajar con esa persona, porque siempre algo puedes aprender. Entonces, ahora mismo así que me digan, no se me viene nadie concreto, pero siempre disfruto de todas las colaboraciones. Desde alguien que no conocemos, pero que es profesional y al final también te aporta a alguien más conocido, ¿no? Como puede ser Antonio Banderas.
Bueno, hablando de Antonio Bandera, llegar a trabajar con Antonio Bandera y tu carrera que has conseguido llegar hasta ello, no se ha ido así un regalo de un día para otro. No. Eso ha sido a base de sacrificio, formación. Totalmente. Y mucho trabajo. Cuéntanos cómo te formaste. Pues bueno, empecé a los 8 años en el conservatorio, acabé con 24. Entonces, pues imagínate, todos los años que han sido. ¿Toda una vida? Toda la vida, totalmente. No hay otra cosa que yo ya sepa hacer. Entonces, pues bueno, esto, al final es eso, es toda la vida estudiando una misma cosa y cuando obtienes resultados, pues se agradece, la verdad. Pero bueno, hasta que llegó, hasta 2021 que empezó la orquesta, pues hombre, ha sido un camino duro, que yo he tenido mis trabajos con TLA, con Teatro Lírico Andaluz, que lo hemos comentado antes, con otras orquestas, pero bueno, era más intermitente. Esto es más estable y entonces pues bueno, pues contenta, pero sí, hasta que hemos llegado ahí ha sido duro. ¿Has impartido clase? Sí, yo he estado muchos años como docente, tanto en colegios en extraescolares como en conservatorios propiamente de música. Y la verdad es que sí, la docencia es algo que nunca he descartado y que ahí está, nunca sabemos si volveré. ¿Cómo se equilibra, la vida personal con la vida de un músico? Pues en tu sinceramente, caso, eres joven, pero sí que tiene mucha... Sí, en mi caso, si te soy sincera, es la misma vida. O sea, yo para mí mi vida personal es la profesional. Puedo estar equivocándome, no lo sabemos, ya lo descubriré con los años. Pero para mí es que es eso, o sea, mi vida personal no está fuera de la profesional, porque al final incluso mi entorno, mis amigos, mi pareja, mi hermano que también está en la orquesta, todo, pues al final es que estamos todos juntos. Entonces eso, yo para mí no encuentro una diferencia entre lo personal y lo profesional. Quizá porque ellos también se dedican a este campo, entonces te resulta más cómodo, ¿no? Claro, sí, total. Hay más comprensión, ¿no? Total, sí, sí. Bueno, hemos dicho antes que han impartido clase. ¿Qué consejo le darías tú a los niños que quieren o que están empezando con la música? Bueno, pues sobre todo mi consejo sería que tuvieran paciencia, que no tiren la toalla a la primera de cambio, porque es muy complicado. En el caso del violín concretamente, que es de lo que más te puedo hablar, hasta que un violín suena bien pasan muchos años. Entonces a veces pues los alumnos con eso se resienten. Yo al final estoy aquí porque resistí, porque mi madre no me dejó quitarme y al final estoy por eso. Entonces pero tuviste algún momento que te querías quitarte, ¿no? Sí, porque... al principio, los primeros años, que yo quizá tenía 10, 11, y después la adolescencia, cuando ya tenía 14 o 15, no entiendes tanto sacrificio, porque no hay fines de semana, no hay verano, no hay navidades. No existe, o sea, eso existe cuando lo tienes, es para aprovechar y estudiar. Claro. Entonces eso cuando eres más pequeño te es complicado de entender si ese esfuerzo y ese sacrificio realmente para qué lo estás haciendo. Y entonces sí que tuve momentos de zozobra, pero bueno, al final aguantamos. ¿Pero gracias a la mami? Sí, gracias a mi madre, que no me lo permitió. Aquí estamos, y ya después, una vez que ya me acerqué a lo que es ya a los 17, ahí que ya tenía que hacer la prueba superior, ahí yo ya sí tenía claro que quería dedicarme a eso. ¿Y sigues en ello? Y sigo en ello, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita que te gusta? Siempre la tocas en cualquier evento. Sí, pues tengo varias. A ver, ¿cuál te digo? Pues mira, te voy a decir una que me encanta porque la escuchaba en la radio cuando era pequeña y de hecho siempre la toco por eso, porque me encanta, y es Human de The Killers, me encanta. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Siempre la tocas? Prácticamente siempre, sí, porque además funciona muy bien, la gente la conoce, entonces funciona. Aparte del violín, ¿qué otro instrumento que tocas? ¿O te gustaría tocar? ¿O has tocado? ¿Cómo, perdón, no he entendido la pregunta? Aparte del violín, sí. ¿Qué otro instrumento musical tocas? Pues toco el piano porque en el conservatorio hacemos 6 años de piano, entonces todo el mundo... ¿Y en tu casa hay un piano, no? Y en mi casa hay un piano porque mi hermano es pianista, sí, total, en mi casa propia ahora también. Entonces el piano lo toco, más o menos, me defiendo si necesito alguna cosa. Y después ya está, no toco ningún otro instrumento, la verdad.
No. ¿Has tocado alguna vez con tu hermano? ¿Has actuado alguna vez con tu hermano? Sí, sí, con mi hermano sí, sobre todo cuando estábamos estudiando. Me ha acompañado muchas veces, sí, al piano. Bueno, te ha acompañado muchas veces y a mí me gustaría verte más veces aquí en nuestro municipio y en todos los lados donde te llaman. Para contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues en Instagram tengo toda la información, me llamo Atenea Violín y nada, y ahí tengo mi correo, mi teléfono, me pueden escribir un DM, lo que sea. Ahí te contactan, ¿no? Ahí me pueden contactar a partir de ahí, sí. Bueno, Atenea, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Igualmente. Nos vamos a despedir con este vídeo que me ha gustado muchísimo. Es cortito, pero me ha gustado la actuación en el Teatro del Sol, Sí, ¿no? la despedida de Gypsy, el último número que hicimos ya como despedida, creo que vas a poner, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Habrá más actuaciones? Sí, por supuesto. Bueno, lo dicho, que haya más y mucho éxito en esta carrera. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y dejamos con este vídeo que recoge las actuaciones de nuestra invitada en el Teatro Sol. Hasta la semana que viene.